En un claro perdido entre los árboles de Florida había 31 cruces blancas. Eso era lo que figuraba oficialmente, 31 sepulturas pertenecientes a menores que habían muerto bajo la custodia del Estado. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a pasar un radar sobre la Tierra, aparecieron anomalías más allá del pequeño cementerio, bajo zonas sin lápidas, sin nombres y sin ninguna señal visible. Al terminar las excavaciones, la cifra oficial ya no servía. Había muchas más tumbas de las reconocidas y algunos de los niños llevaban ahí décadas esperando que alguien preguntara quiénes eran. Lo más inquietante es que aquel terreno no pertenecía a una organización clandestina, formaba parte de una escuela pública que permaneció abierta durante 111 años. La Florida State Reform School abrió en Marianna el 1 de enero de 1900 sobre una propiedad de aproximadamente 1.400 acres. Con el tiempo cambió varias veces de nombre hasta convertirse en la Arthur G. Dozier School for Boys. Oficialmente era un reformatorio, un lugar en el que el Estado debía custodiar, educar y reconducir a menores considerados problemáticos. La mayoría no llegaba porque sus padres eligieran libremente un internado. Eran enviados por jueces o autoridades. En sus registros aparecían niños acusados de delitos graves, pero también menores considerados incorregibles, chicos que habían faltado a clase, fumado, escapado de casa o carecían de una familia capaz de hacerse cargo de ellos. Para sus familiares, la promesa institucional era sencilla: disciplina, formación, trabajo y una segunda oportunidad. El Estado decía que los recibiría para corregirlos y devolverlos preparados para vivir en sociedad. Las denuncias comenzaron casi inmediatamente y ya en 1901, apenas un año después de la apertura, aparecieron informes sobre menores encadenados, azotes brutales y un sistema de trabajo que se parecía peligrosamente a la explotación. No era una desviación surgida después de décadas. La violencia estaba presente prácticamente desde el inicio. El campus parecía una pequeña ciudad. Había dormitorios, talleres, campos agrícolas, comedores, aulas y edificios administrativos. Los chicos trabajaban, cultivaban tierras y realizaban tareas para mantener la institución. Durante buena parte de su historia, además, el centro reprodujo la segregación racial de Florida. Los menores blancos y negros vivían separados y no recibían necesariamente el mismo trato ni quedaban registrados con el mismo cuidado. Sobre el papel seguía siendo una escuela, pero entre los internos circulaba otro mapa del lugar formado por edificios que inspiraban miedo, castigos que nadie debía mencionar y adultos cuyas órdenes no se discutían. Uno de esos edificios era pequeño, de bloques de hormigón y pintado de blanco. Los chicos lo llamaban la White House, la Casa Blanca. No tenía nada que ver con Washington, era el lugar al que, según numerosos supervivientes, los empleados llevaban a los menores para castigarlos lejos de las miradas. Los relatos se repetían con detalles demasiado parecidos, los despertaban de madrugada, los hacían caminar en silencio, al entrar los obligaban a tumbarse boca abajo sobre una cama o un colchón. En ocasiones les sujetaban las piernas, después comenzaban los golpes con una correa de cuero. El ruido de un gran ventilador industrial, afirmaban algunos, servía para cubrir los gritos. Jerry Cooper llegó al reformatorio con 16 años en 1961. Había huido de casa y viajaba haciendo autostop cuando lo recogió un marine ausente sin permiso que conducía un coche robado. Un juez responsabilizó también al adolescente y lo envió a Marianna. Cooper contó que semanas después varios empleados lo sacaron de la cama alrededor de las 2 de la madrugada y lo condujeron a la Casa Blanca. Según su testimonio, el primer golpe lo levantó del colchón, perdió el conocimiento antes de que terminara el castigo. Otro chico, situado en una habitación cercana, le aseguró que le había contado 135 golpes. Cooper pasó gran parte de su vida explicando que aquello no había sido una azotaina disciplinaria, sino una paliza diseñada para quebrar a un menor. No era únicamente su palabra. En 1958, años antes de que Cooper llegara, un psicólogo que trabajaba en la escuela declaró ante un comité del Senado estadounidense:
describió cómo un administrador golpeaba a los niños con una correa de cuero, descargándola con el brazo alzado y una fuerza extrema. El propio testigo calificó aquella práctica como brutalidad. Aún así, el centro siguió abierto. También surgieron acusaciones de abusos sexuales. Documentos citados décadas después por la legislatura de Florida recogen que varios empleados fueron apartados en 1962 tras denuncias de acercamientos sexuales a internos. Con el paso del tiempo, más de 500 antiguos alumnos de Dozier y de otro de reformatorio relacionado denunciaron abusos físicos, psicológicos o sexuales sufridos entre las décadas de 1940 y 1970. Y aquí aparece la figura más misteriosa de la historia, el llamado Hombre del Saco, The Bogeyman. Algunas versiones populares del caso presentan a ese hombre como si hubiera existido un agresor desconocido, una sola presencia que recorría los dormitorios y concentraba los peores abusos. Sin embargo, conviene separar la memoria oral de lo que está documentado. Los informes oficiales y los principales testimonios no permiten confirmar que existiera un único atacante reconocido formalmente con ese alias. Cuando el Departamento de Justicia Federal investigó Dozier entre 2010 y 2011, no estaba examinando únicamente historias de los años 50, encontró deficiencias contemporáneas, uso excesivo de la fuerza, aislamiento aplicado por infracciones menores, controles inadecuados sobre los empleados, registros incompletos de los incidentes y fallos graves en la atención de jóvenes con riesgo de autolesión. El informe concluyó que el sistema de supervisión de Florida no había detectado ni corregido prácticas dañinas. Los empleados no siempre comunicaban las acusaciones de abuso. Algunos informes no describían correctamente el uso de la fuerza y las medidas de control no bastaban para proteger a los menores. La escuela cerró definitivamente el 30 de junio de 2011 en medio de aquellas investigaciones y de una crisis presupuestaria. Para entonces, los edificios podían cerrarse, pero quedaba una pregunta bajo el suelo. ¿Cuántos niños habían muerto realmente allí y dónde estaban? Los registros reconocían decenas de fallecimientos producidos por enfermedades, accidentes, violencia entre internos y un incendio ocurrido en 1914. Una investigación estatal había situado 31 sepulturas en el cementerio conocido como Boot Hill. Uno de los sepultados era George Owen Smith. Tenía 14 años cuando fue enviado a Dozier en 1940. Su familia dejó de verlo. Primero, la escuela respondió a su madre que no sabía dónde estaba. Después, le comunicaron que había escapado y que lo habían encontrado muerto bajo una casa. Cuando sus familiares viajaron a Mariana para recogerlo, no recibieron un ataúd ni pudieron confirmar la identidad del cadáver. Le mostraron una tumba recién cubierta y sin nombre. Durante más de 70 años, su hermana esperó una respuesta. Y ahora te pregunto sobre el hombre del saco, ¿qué te parece más aterrador? ¿Que hubiera existido un único agresor o que todo un sistema permitiera que los abusos continuaran durante más de un siglo? Te leo en comentarios, deja un buen like y suscríbete a nuestro canal, nos ayudas muchísimo haciéndolo. Hasta la próxima.